Me honro en presentar a una persona pues a la cual quiero agradecerle su gran disposición, de la cual pues yo sé su gran conocimiento, su gran trabajo que es para reconocerle del camino real. El ingeniero Rubén Durazo Álvarez de ICOMOS INA Durango. Es un enorme honor presentarlo y recibirlo aquí en este foro con su tema la aproximación del camino real de tierra adentro a través del paisaje. El doctor Rubén Durazo Álvarez es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Sonora, investigador del Camino Real de Tierra Adentro del Centro INA Durango 2000 al 2012, integrante del equipo de integración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro 2008 al 2010, coautor de los libros 1, Arte de Historia por los Caminos de Durango, 2, El Camino Real de Tierra Adentro, Travesía Histórica y Cultural al Septentrión Novohispano. 3. Durango 450, la lucha por la conservación del patrimonio histórico. Y el patrimonio misional en el sur de la Nueva Vizcaya, actualmente es el enlace del INEVAL en Durango. Ingeniero, un honor tenerlo en este escenario. Bueno, buenos días, muchas gracias aquí por haberme invitado a compartir estas experiencias. La verdad me uno a lo que dijo el arquitecto Raúl Lara, ¿no? Los dos anteriores conferencistas pues han estado soberbios, espero estar a la altura. Sí, me han encantado mucho su manera de cómo entender el camino de una manera muy histórica y ustedes de una manera muy cartográfica, ¿no? La verdad, tengo mucha empatía como la forma en la que ustedes han abordado este tema, ¿no? Pues este lugar tiene mucho del camino, ¿no? Es un lugar soberbio, precioso, nunca lo había conocido hasta acá. Pedimos la entrada, entonces vamos a hablar de cómo entiendo el tema del paisaje, ¿no? Sí. Pues le platico, ¿no? En el 2008-2007 se toma la decisión de candidatear al itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro y tenía que cumplir una serie de criterios, ¿no? Primero tenía que tener un valor excepcional, un valor universal excepcional y un criterio de selección. Fueron dos. El criterio 4 pues nos habla del paisaje, ¿no? Ofrecer un ejemplo inminente de un tipo de edificios, conjuntos arquitectónicos, esos son temas de los arquitectos. Pero el tema del paisaje también tenía que ser algo muy importante, ¿no? Entonces en este caso me voy a enfocar en el tema de Camino de México. Llegaba a la vía de Santa Fe, hacía alrededor de 2 meses a la ligera, 6 meses muy tardado. Pero ¿qué pasaba? Este camino se interconectaba con un sistema de caminos que a la vez era el famoso camino intercontinental, ¿no? Ese camino que salía de Sevilla, llegaba a La Habana, se dividía la flota, una venía a Veracruz, la otra iba a Cartagena de Indias y buscaba ir a Veracruz, Ciudad de México, Acapulco y a Filipinas, ¿no? La nao de Manila, y el camino real era precisamente este gran camino hacia el norte. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos 3 cosas muy interesantes que le han conformado este camino. Número 1, la Sierra Madre Occidental. O sea, la Sierra Madre Occidental, pues es uno de los grandes tesoros que tiene nuestro país, ¿no? Lo podemos equivaler con los Alpes, con los Andes, con los Himalayas. Del otro lado, teníamos el desierto chihuahuense. ¿Sí? El desierto chihuahuense es el desierto más extenso de Norteamérica. Estamos hablando de 550,000 kilómetros cuadrados. Y el trópico de Cáncer. Aquí el doctor Marcelo habla del trópico. Entonces vean, ¿no? Estamos hablando del paralelo 19 de la Ciudad de México al paralelo casi 40 en Santa Fe. Teníamos una serie de ecotonos. Y el Camino Real de Tierra Adentro, este espacio, no es un camino, es un gran espacio, estaba entre estas dos grandes accidentes, ¿no? Y aparte, el trópico de Cáncer tiene esa particularidad, ¿no? Lo definen los norteños.
Sí, ahorita iba llegando, pues antes de llegar a Fresnillo, a Río Florido, ya dejé de ser norteño, ¿no? ¿Qué nos definía? Dónde llovía y dónde no llovía, así de cierta manera. ¿Sí? Entonces, en función de esto, vean, el Camino Real de Tierra Adentro es este pequeño piamonte de la sierra que está entre los valles y el desierto, ¿no? Un lugar con el que las condiciones fueron muy difíciles para vivir. ¿Sí? ¿Sí? Hablar de paisaje, pues no quiero abundarme, es un tema muy complejo, ya lo dijo el doctor de la primera ponencia, pues empieza en el siglo XV, siglo XIV, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pues el paisaje puede ser un hecho físico, una representación cultural, una construcción estética, una categoría política, ¿no? En este caso vamos a considerarlo como un hecho físico, ¿no? Y ahí otra viñeta, ese es el Camino Real de Tierra Adentro en Durango. Ahí no hay caminos empedrados, ¿eh? Los empedrados eran de Zacatecas para abajo, de Zacatecas para arriba, como se dice, era otro rollo. ¿Me sigue? Y nos vamos a enfocar en lo que es el paisaje natural, ¿no? El día de ayer el doctor Miguel Vallebueno les habló del paisaje cultural. Yo me voy a enfocar ahora en el tema del paisaje natural. Y otra viñeta, ¿no? Hay otro peñón blanco acá por San Luis Potosí. Allá tenemos otro peñón blanco, que es una peña granítica, es la segunda después del peñón de Bernal, y domina el paisaje. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los denominados georreferentes, esa señalética que todavía sigue ahí y que es increíble. ¿Sí? Antes, hacer un recorrido del territorio y poblados asociados, ¿no? Pues de la Ciudad de México, teníamos Tlatelolco, la Villa de Guadalupe, Lecherías, llegamos al Estado de México, Hidalgo, toda esta parte de Querétaro, San Juan del Río, ¿no? La Garganta de Tierra Adentro, ese famoso puente de la historia, nos dice que es la garganta. Todo lo que necesitaba el virreinato entraba o salía por ahí. ¿Sí? El tramo Querétaro-Zacatecas, pues ahí tenemos ya la definición política, ¿no? La Nueva España, la Nueva Galicia, las construcciones más importantes asociadas, ¿no? Hasta llegar a lo que es aquí Zacatecas, ¿no? Hay gente de Guanajuato, hay gente de Hidalgo, hay gente de San Luis Potosí, entonces estaríamos hablando aquí del Bajío. Zacatecas a Parral, pasando por Durango, todavía es latente ahí, o sea, es muy claro esa división geográfica para hacer una división política, ¿no? Termina la Nueva Galicia, ahí en la Sierra de Órganos, y entra la Nueva Vizcaya, ¿no? Y como se pueden ver, pues es un sistema, son varios caminos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El Camino Real de Tierra Adentro no es un caminito que te lleva a un punto de un lugar a otro, que está marcado, ¿no? Es un espacio. Hubo caminos a la seca, caminos a la lluvia, caminos a la ligera, caminos de carga. Y el último ramal de Parral a Santa Fe, llegaríamos al Paso, entonces ahí empezaba el Nuevo México y la Nueva Vizcaya. Aquí pues una acotación, la Nueva Vizcaya y el Nuevo México pues precisamente se da en estos lugares, ¿no? Tal vez esta plaza zacatecana, de hijos y parientes de los fundadores de Zacatecas, fueron los que amplían la extensión del virreinato. ¿Sí? Paisajes del camino, ¿no? Pues aquí va a ser una serie muy general de todos los paisajes, ¿no? Saliendo de México, pues había lluvia, teníamos los trazoles, las pasturas, empiezan los órganos, ahí tenemos unas yucas zacatecanas, esa es una foto cerca de lo que es aquí Corpinos, ¿sí? Tenemos el Bajío y tenemos estos tonos almagres, ¿no? Que pues, el poeta López Velarde lo dijo, ¿no? Una tierra roja y un sol que quema. Y hay varias bufas, ¿no? Tenemos la bufa en Guanajuato, pues no les digo aquí en Zacatecas, tienen su bufa, también en Durango hay otra bufa, en el Mineral de Indé. Pero también se me hizo muy interesante la visión de los artistas. En este caso, los primeros, tenemos descripciones, ¿no? Desde Alonso de la Mota, Morphy, Roxton,
Pero quise poner a continuación algunas pinturas de estas personas que nos dan una lectura del paisaje. Vean lo de Carlos Nebel en 1836. ¿Sí? ¿Quién nos...? Antes, por favor. Ok, Carlos Nebel, ¿no? ¿De dónde? Tacubaya. Pues era el inicio o el término del Camino Real de Tierra Adentro, y se puede observar todo el Valle de México, pero vean la vegetación, esos agaves, ¿sí? Con sus bayuzas, esas yucas, y nos da una lectura muy clara del paisaje hacia el norte. ¿Okay? La otra es de José María Velasco, de 1876, ¿no? Creo que es muy didáctica la pintura. Se ve una persona llevando una yunta de bueyes sobre el camino, ¿no? Pero bueno, es muy constante este tipo de vegetación que le da una legibilidad en todo el camino. Las agaváceas, ¿sí? Algunos arbustos. ¿Sí? ¿Ok? Pues esta línea de pastizales, nopaleras y bosques de mezquites y huizaches encinos, pues era lo que nos definía las transiciones del Piemonte, ¿no? Pero también hay algo muy interesante, el pirul. ¿Sí? Ese es el camino en Hidalgo, en Tlaxcala, y se pueden alcanzar a ver estos pirules, ¿no? Consideramos que es uno de los caminos del Camino Real, el pirul. Inclusive aquí en Zacatecas, en esta parte de Betagrande, crece el pirul, pero sin ninguna duda, ¿no? Es un árbol, pues es un árbol pata de perro, pues crece donde sea. ¿Sigue? Otra foto, perdón, otra pintura del pintor del Camino Real, León Trousset. León Trousset es un francés aficionado a la pintura, se avienta un camino y empieza a pintar desde León y termina hasta la Villa de Santa Fe. Entonces ahí en la Chona, en Encarnación de Díaz, pues es muy claro el paisaje. El Bajío, estamos hablando, esas lomas en la parte de atrás, se ve el camino, la escala, pues sí, vean la escala del caballo, del hombre, pues León Trousset no le daba mucha importancia a las escalas, ¿lo ven? Pero aquí podemos ver el camino, ¿no? Con sus dos puentes, y lo que es interesante, el paisaje. Estamos hablando del Bajío, esa tierra fértil. Todavía no llegamos al trópico, y eso permitió y sigue permitiendo pues, que el Bajío, sea una zona muy, muy productiva. ¿Sí? Durango, vean, Durango 1884, León Trousset, ese estilo bubólico, muy interesante. Y aquí podemos ver el Cerro del Mercado. El Cerro del Mercado es la razón por la cual se funda Durango. Un cerro de plata, que no era de plata, era de hierro. Pero vean, Durango está en el Piemonte de la Sierra, tiene una altitud de 1900 metros, y se ve muy bien todo este sistema de valles, todo este sistema de graneros que estuvieron en función del camino. O sea, aquí Zacatecas no se puede entender con estos fértiles valles del Bajío, como Aguascalientes. Y Durango, Nombre de Dios, Valle de San Bartolomé, estaban en funciones de este sistema minero. Entonces León Trousset nos da una imagen muy clara de cómo era el paisaje natural. Un valle, escurrimientos, bosques ripiarios principalmente, a través de estas montañas que discurrían y que ofrecieron las posibilidades de asentamientos en un terreno muy, muy complicado. ¿Sí? Al final llegaríamos hacia el norte, llegaríamos al desierto chihuahuense, ¿no? Las dunas de Samalayuca, pues era uno de los grandes retos. El doctor habló de los obstáculos, ese fue un obstáculo en su momento, la jornada del muerto, y llegar hasta casi casi llegaríamos al inicio del término de las Rocallosas, pero ahí en las cruces tenemos montañas de sangre de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y otro cuadro de otro ser, vean el paso, aquí está el camino, referente, la Sierra de los Mansos, ¿no? La montaña Franklin que le dicen en el paso. Está México, Estados Unidos, y los georreferentes vuelven a ser muy importantes. No llegamos al terreno, no, México, León Trousset, pues nos deja otra vez una lectura muy clara
de lo que sería el paisaje. ¿Sí? Bueno, ya hice un viaje así muy rápido por todo el camino y ahora me voy a enfocar al estado de Durango, ¿no? Pero hagan de cuenta, Durango es lo mismo que Zacatecas, ¿no? Lo mismo que Chihuahua, lo mismo que Guanajuato. Yo traté de sintetizar y poner Durango. Entonces manejamos una serie de georreferentes asociados al Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Ahí tenemos el semidesierto, los valles, la sierra, las quebradas, el trópico de Cáncer. Y en estos hay una señalética, ¿no? Ahorita cuando queremos trasladarnos vía terrestre, pues buscamos varias condiciones. Una es una superficie de rodamiento, otra que haya gasolina. Antes no, antes la gente buscaba otras cosas, buscaba agua, terreno lo más sencillo y pastura para los animales. Yo lo he puesto como que referentes cañones, montañas, puertos, serranías y valles. ¿Sí? Aquí esa descripción me encanta, ¿no? De John Roxton. John Roxton es un viajero inglés, en 1844, se inventa un viaje antes del inicio de la Guerra México-Americana. Llega a Veracruz, a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México llega hasta Santa Fe. Es una lectura, se las recomiendo, ¿no? Nos critica muchísimo el Señor con esa visión anglosajona, pero al mismo tiempo nos da una descripción de cómo estaba el país y el paisaje, que en este caso. La otra, por favor. Entonces él dice que de Durango hasta Nuevo México es exactamente lo mismo. Dice que son llanos desolados, habla de la última Tule, habla de estos grandes desiertos. ¿Sí? ¿Oh? Miren, por ejemplo, ese paisaje, vean esto, vean esto, vean esto y vean esto, ¿no? Es muy similar. De Durango, o sea, en Cuencamé, en adelante, prevalece ese paisaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya arriba del trópico y en este desierto chihuahuense. Y cualquiera diría que puede ser Durango, ¿sí? Pero miren, esto es Nuevo México, esta es la Jornada del Muerto, este es Río Florido en Chihuahua, este es Nazas y este es San Pedro del Gallo. ¿Ok? Entonces empezaba la lectura, entonces la sobrevivencia, la estrategia de sobrevivencia, que al final para el paisaje se convierte en eso, en una gran estrategia de sobrevivencia, pues se justificaba plenamente. ¿Sí? Georreferentes asociados en Durango, ¿no? Repito, esto es lo mismo. En Zacatecas tenemos el Cerro de San Rodetillo, la Bufa, el Gran Tunal. Aquí me enfoqué el tema de Durango, donde teníamos cañones, montañas, puertos, serranías y valles. ¿Sí? Pues para empezar, ¿no? Bueno, es más zacatecana que duranguense, pero es el primer referente que tenemos, la Sierra de Órganos. Es muy claro, el puerto topográfico todavía se sigue utilizando. Llegamos al puerto y ahorita la carretera 45, la Panamericana, pues sigue el faldeo de la sierra, ¿no? Ahí llegabas al puerto y llegabas a la hacienda del Calabazar. Ahorita bien insurgentes, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros georreferentes en Durango, ¿sí? El cerro de Guatimapepe, aquí está, el cerro de Guatimape, aquí lo tenemos, parte del camino. Esta es otra peña parecida a la peña de Bernal. Aquí como dato asociado, pues aquí es donde Francisco Villa hace ese atentado con el hacendado en esta zona. Le llama la Sierra de la Silla, pero el cerro de Guatimapepe formó parte de un gran georreferente, ubicado en esta parte. ¿Sí? El Castillo de los Menores, ¿no? Ven, ese es el castillo en el Valle de San Juan. Valle de San Juan es donde Juan de Oñate hace su último campamento antes de llegar al Nuevo México, ¿no? Y esto lo da, pues, inmediatamente, ustedes decían, la gente se lleva el paisaje en la mente. Algunos de ustedes se acuerdan de las películas de John Wayne, de los indios, el Valle de los Monumentos. En Durango hay 3 castillos de esos, ¿no? Preciosos, ¿no? ¿Sí? Cañón de las Catedrales. Este Cañón de las Catedrales es el río San Juan, es un tributario del río Nazas, y aquí no había otra más que por el cañón. Pero cuando el río venía crecido, pues obviamente se buscaba otra cosa,
y es uno de los referentes que tenemos, de los pocos cañones que tenemos registrados del camino. ¿Sí? Peñón Blanco, ¿no? Entonces una foto tomada al amanecer, parece nieve, ¿no? Es una formación granítica. Estamos en la Sierra del Yerbaniz, y en la Sierra del Yerbaniz tenemos esta parte, aquí se considera ya el límite del bolsón de Mapimí y de la zona del desierto chihuahuense. Aquí Murphy inclusive lo describe, ¿no?, en su viaje. Y pasamos por el Peñón Blanco, ¿no? El Peñón Blanco era un referente. ¿Sí? Vados, el río Nazas, ¿no? Ven. Todavía se llama el Chalán. Ahí va el ranchero con el caballo, cuando sube el arroyo, y la gente pasaba por esto. Entonces tenemos Vados. El Nazas, pues es también el camino real, atraviesa, discurre por la mayor cuenca endorreica, ¿no? La cuenca de la laguna. Era paso obligadísimo. ¿Sí? Puerto de la Vaquilla, que está en Puerto de la Vaquilla, pues donde era un lugar obligado, se tenía que llegar, sobre todo trasladarse de Nazas a San Pedro de Gallo, siguiendo toda esta línea de presidios. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII, antes de que los apaches llegaran a Chihuahua y a Sonora, a Jerónimo, Victorio. Los apaches empezaron a llegar por este empuje de los comanches de época muy tempranas, 1734. Agarraban todo el bolsón de Mapimí y era el caminito. Entonces, esto era muy importante, era un lugar obligado, pero también era un lugar muy fácil de emboscar. Tenemos testimonios de que ahí llegaban a hacer sus robos a los viajantes. ¿Sí? Puerto de la Cadena, aquí lo tenemos. Nos lleva a lo que era Mapimí. Mapimí era lo último, ¿no? Era lo más último, lo último, ya en el desierto chihuahuense. Pero vean cómo todo sigue siendo muy consistente. Pues la carretera la aventaron por aquí, el Puerto de la Cadena. Muy claro ese tipo de referencia. ¿Sí? Cerro de la India. ¿Sí? También le dicen la Bufa, ¿no? Pero es una india con su penacho acostado. En la parte de acá de atrás está el puente de Ojuela, las minas de Ojuela explotadas de 1596. Y era uno de los grandes referentes. Aquí está Mapimí. Tan es su consistencia, pues ahí llega Juárez, ahí por ahí traen a Miguel Hidalgo. ¿Sigue? Sierra de Peñoles, otro referente, en la alta meseta de la Zarca. Entonces aquí se dice que también es la Sierra del Casco, porque de cierto punto se asemejaba a un casco español. ¿Sí? Cerro Gordo, aquí se puede ver Cerro Gordo. Se descubren las minas de Parral, 1630, 1631, tenían que dejar la zona pacificada, y este fue uno de los primeros. Esta fue la segunda etapa de los presidios. Estos presidios que tenían que ofrecer seguridad a la plata de Parral. Y es el Cerro Gordo. ¿Por qué Cerro Gordo? Pues ahí está el Cerro Gordo, ¿no? Un georreferente que todavía la gente lo ubica. ¿Sí? Regiones naturales. En Durango se perciben 4 regiones. El Malpais. ¿Sí? Aquí el Malpais está en Durango. Es una zona casi de 144,000 hectáreas. Es una zona volcánica muy interesante. Antecede, sobre todo llegando a la Nueva Vizcaya, lo recibía el Malpais y terminaba uno hasta casi las minas de Avino. Tenemos toda esta zona de valles, estos valles centrales, estas zonas que ofrecieron una posibilidad de sobrevivencia, el bolsón de Mapimí y la meseta de la Zarca, ¿no? Hagan cuenta, o sea, en Zacatecas, pues ustedes hagan un recorrido en Guanajuato, van a encontrar lo mismo. Todas estas regiones estuvieron asociadas en función y la dinámica del camino. Hay pueblos que nacieron y vivieron por el camino y murieron por el camino. En el momento que el ferrocarril hace su trazo por la zona lagunera por acá, y después cuando viene la carretera panamericana por acá, en poblados como San Pedro del Gallo, están muertos, ¿no? 400, 500 habitantes. Entonces ahorita, bueno, creo que es una opción de desarrollo, hablándolo ya de qué manera podemos sacarle provecho para estas poblaciones. Reflexiones. Bueno, el paisaje natural asociado representa un constructo.
¿Sí? ¿Para qué? Para una estrategia de supervivencia. Así, bueno, así de sencillo lo hemos considerado. Este paisaje, esa manera de entender el paisaje, sirvió sobre todo para que la gente pudiera trasladarse y sobrevivir en un ambiente muy hostil. ¿Sí? Y en esta parte del paisaje natural reside la memoria colectiva. ¿Sí? ¿Sí? Para mí es quizá uno de los legados que más persisten en la ruta. Sí, tenemos la gastronomía, tenemos la religión, tenemos las festividades. Para los arquis que están aquí, pues están los centros históricos, las edificaciones. Aquí tenemos un caso de cómo esta edificación soberbia pues sufrió la picota, ¿no? Pero el paisaje siempre va a estar ahí. Pero esta lectura, esta manera de entender el paisaje, como lo dijeron antes los dos ponentes de una manera soberbia, siempre va a estar ahí. Hay que sabernos acercar y la verdad tiene un sabor increíble, ¿no? Desgraciadamente que nuestras maneras de movilidad son diferentes. A veces no percibimos, vamos a una carretera a 120 kilómetros por hora y no percibimos eso. Entonces imagínense, antes caminar 10 leguas, 45 kilómetros, 40 kilómetros, había mucho que ver. Nuestros sentidos, nuestro sentido de percepción funcionaba de otra manera. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Buenos días, tardes o días todavía. Bueno, pues en primer lugar, felicitación por tu ponencia sobre el paisaje, pero el encuadre general geográfico, creo que por ahí va a haber una diferencia. La primera lámina del primer mapa que presentaste me parece que no es el correcto. El correcto es la después cuando describes ya en detalle la ruta de Querétaro hacia Zacatecas. Pero la primera lámina creo que no es así, porque se va de San Miguel a Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y lo otro. La otra ruta que estás describiendo y que la presentas en la primera lámina es San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Y eso está en contradicción con las que después presentas ya a detalle y además con el mapa de 1580, que es muy claro cuál es la ruta real. Esa, apoyado con todo lo que dice Philip Powell en su libro La Guerra Chichimeca, con los presidios de Luis Arnal Simón del siglo XVI, en fin, hay varios documentos en los cuales nos da la ruta exacta. Y creo que eso hay que modificarlo porque se va propalando esa idea de que de San Miguel se va a Aguascalientes, y no, de San Miguel, San Felipe, Portezuelo, Ojuelos, Zacatecas, bueno, Bocas, Zacatecas y lo que sigue. Esa es la correcta. Ok, sí, lo que te dije, la primera es una serie de espacios creados, ¿no? O sea, de México a Querétaro, de Querétaro pues había dos rutas. La que estoy proponiendo es a Puerto de Nieto, a San Miguel Allende y a Zacatecas, y la otra es por el Bajío. De Querétaro hacia abajo fueron las que tomó George Ruxton y Agustín Murphy. Bueno, es una presentación, son sitios asociados, son varias rutas. Bueno, voy a tomar en cuenta tu punto de vista. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hablando de Agustín de Murphy, Fray Agustín de Murphy, sí, él en su viaje de indios va narrando su tránsito llega a la hacienda de la Quemada, luego llega a San Felipe, de San Felipe nos va explicando cómo es que se dirige al norte, entonces de San Felipe llega a Santa Bárbara
y de Santa Bárbara directamente a Ojuelos. Muy interesante lo que dice sobre Deocinio Morphy y pues sí les pediría que lo consideraran porque pues es muy veraz. Gracias. Sí, Morphy se va por arriba, Roxton por abajo. Pedro de Rivera, Marqués de Rubí, que son las fuentes, tomaron ese tipo de dos rutas, ¿no? Pero sí, tomo muy en cuenta sus comentarios. Gracias. De hecho, estuve checando yo lo de Agustín de Morphy. Por ejemplo, él toma la ruta de Juelos hasta Ciénega, una ruta que fue posterior al primer trazo. Es muy interesante porque Philip Powell sí lo cita con nombres, el primer trazo, y comparar los dos es muy enriquecedor, porque podemos encontrar el trazo de Agustín de Morphy aún vigente todavía, aunque no está en mucho uso, pero incluso hay empedrados, está muy interesante, y que cita puntos muy interesantes que el profesor Villanueva de San Luis Potosí, del Colegio de San Luis, estuvimos nosotros analizando ese tramo, y la verdad sí sería muy interesante un día hacer una mesa de trabajo para sacar puntos de acuerdo entre todas las posturas y todas las visiones. Sería muy enriquecedor y sacaríamos los caminos perfectos, esas dos rutas que van paralelas y que en realidad tienen varios ramales muy importantes, que van a Aguascalientes, que van a Pinos, que van a Lagos, que van al Mesón de los Sauces, a Ocampo, a una parte de San Luis como es el municipio que está delante de San Luis de la Paz, toda esa parte que también con el cronista de Pinos también ahí hay algunos caminos que él nos puede dar luz sobre eso. Entonces darnos en una mesa para sacar con David, con todos, con Santos y todos, el doctor Solano, y recorrer incluso la ruta, el doctor Marcelo, todos los que quieran sumarse. Sería muy interesante hacer esa mesa de trabajo y ese recorrido para sacar exactamente toda esa línea de caminos y nos enriquecería mucho. ¿Alguna otra? ¿El libro cómo se llama? Viaje de Indios y Diario Nuevo México. Sí. Tiene varios, ¿no? Tiene uno del fondo del gregario, es un extracto, y el otro pues es algo complicado, es de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, ¿no? Donde andaba Vitoricio Robles, hicieron libros de Pedro Tamarón y Romeral, de Francisco Ordiñola, ¿no? Es un librazo, te da una muy buena lectura todo el camino, ¿no? Pero también el de Roxton es muy bueno, yo te lo recomiendo, edición es El Caballito, de 1844 es el viaje, inclusive le toca ahí el momento de la guerra americana, encuentra al general Armijo que venía huyendo desde Santa Fe, ahí cerquita de Durango. Entonces esos, y los de Pedro de Rivera, de Marqués de Rubí, y en épocas tempranas pues la relación de mérito, pero el de Alonso de la Mota son textos obligados, y en el sentido inverso pues también les recomiendo que lean el de José Agri, El Comercio de las Llanuras. Él venía desde San Luis y llega hasta Aguascalientes, y el de Albert Gillian también. Albert Gillian es otro que toma este camino por abajo por el Bajío. Él tenía que ir hasta Canelas por unos sobrinos antes de la guerra México-Americana, ¿no? Entonces llega hasta Durango, y de Durango ya se mete en el viejo camino a Tope. Bueno, son los que conozco, son los que les recomendaría en esta mirada de los viajeros, ¿no? De hecho, Conaculta es Mirada Lejana, es una serie de libros, los editaron hace como 20, 25 años, sobre viajeros, agarreros del norte. El Comercio de las Llanuras de Josia Grigg, sí, él es el de los pocos que se hace en el sentido inverso. Él agarra el Santa Fe Trail de Missouri, de San Luis, hasta Santa Fe, y de Santa Fe él veía un comerciante y llega hasta la feria de San Marcos en Aguascalientes. Está muy, muy interesante, ¿no? Y él sí alaba mucho
sobre todo a los nuevos mexicanos, ¿no? Habla ahí de los ciboleros, la gente que, los primeros vaqueros, pues por así decirlo, los que cazaban a los búfalos, eran mexicanos, eran ciboleros. ¿Okay? Pues nos vamos a llevar una tarea de sentarnos a esa mesa de trabajo. Creo que sería muy interesante, sobre todo Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, y con todos los que se quieran sumar para que nos den todos sus puntos de vista, sería interesantísimo hacer el recorrido en campo, que es un proyecto para el próximo año, y enseguida pues, sentarnos o primero la mesa, o en segundo lugar la mesa, eso ya nos dirán ustedes, para definirla correctamente, si es primero la mesa de trabajo o la inspección. Pero sí nos encantaría, ¿no? Porque pues, los de San Felipe están muy interesados. Yo, el licenciado, durante muchos años hemos estado en este tema. Los de Ocampo también, los de Ojuelos, los de parte de Zacatecas, entre ellos su servidora, y pues acá con el doctor Marcelo, con el arquitecto Pesa, que por ahí ha de andar ya, y todos ellos pues estamos con una pasión muy grande de hacer ese recorrido, el arquitecto Lara. Entonces pues ir sumando todos los que tengan ese espíritu, ¿no? Para juntarnos, y pues sería maravilloso. Como ingeniero. Y si se suma con nosotros sería algo increíble. Mucho gusto, claro que sí, gracias. Balam también, no te quedes. Gracias. Pues cada día, cada momento más interesante. Yo creo que esto se trata precisamente de ir retroalimentando. Por ahí en las hojas de registro les pedimos que anotaran sus correos con la intención de que este foro se quede abierto, de que se pueda seguir retroalimentando, comentando, que no sea un foro que se cierre el día de mañana, sino que podamos seguir compartiendo sus puntos de vista con los ponentes y que podamos estrechar esa comunicación para lo que viene el año que entra. Es así entonces como la Secretaría de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Estudiosos, Organismos y Asociaciones del Camino Real otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Rubén Durazo Álvarez por su participación como ponente en el 7º Encuentro Nacional de Estudios del Camino Real de Tierra Adentro, celebrado en la ciudad de Zacatecas, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Muchas felicidades y muchas gracias, ingeniero. Enhorabuena. Muy agradecidos, y ojalá sea una de muchas, ingeniero. Muchísimas gracias.